Es un tema de no tenerle miedo. O sea, la gente le tiene mucho miedo a perder el laburo. Lo vas a perder igual, te aviso, ¿eh? Lo vas a perder igual si le tenés miedo. O sea, peor todavía. Este no es un podcast de marketing. Es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de todas las personas que hacen grande esta industria. En este episodio conversamos nada más y nada menos que con Patricia Jensen. Charlamos sobre el poder de tener una mente emprendedora en LATAM, cómo planificar hacia el futuro y qué cuestiones todos los líderes de marketing deben tener en claro. Bienvenido, Pato. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Hoy nos tocó un día un poco más nublado, pero creo que ya mañana vuelve el sol. Divino. Igual está lindo. Acá no se nota igual. Sí, no, acá no sabemos ni qué hora es. Sí, ¿qué está pasando afuera? En este podcast empezamos hablando sobre el pasado, el presente y el futuro, pero quiero empezar a hacer un ganchito entre las tres cosas. Ok. Hoy a nivel profesional, después de 30 años de carrera, ¿seguís planificando profesionalmente a futuro? Sí, obvio. ¿Cuánto tiempo para adelante planificás? ¿Y eso te fue cambiando a medida que fue evolucionando tu carrera? No sé al principio, porque no recuerdo, pero yo sí hago hace varios años una planificación anual que la divido en 3 columnas. Una es lo profesional. Suponete, no sé, para este año quería, no sé, ganar tanta plata o quería hacer tantos proyectos o lo que sea. Si estás en el mundo corpo, por ahí, no sé, ascender, ¿sí? Uh-huh. Después tengo una columna que es lo familiar, los afectos. No sé, irme de vacaciones en familia o podría ser conseguir novio, no sé, lo que tenga cada uno. En mi caso no, estoy casada, pero digo, algo que tenga que ver con los afectos, o 2 o 3 objetivos siempre me pongo. Y después hay una columna que es la personal, que es, no sé, bajar de peso, hacer deporte todas las semanas o lo que sea. Entonces, yo siempre eso lo hago todos los años y lo reviso todos los meses. Ok. ¿Cuándo empezaste a hacer eso? Hace varios años. No sé, no te puedo decir si a los 30, a los 40, pero hace varios años porque me di cuenta que es lo mismo que en el trabajo. Cuando vos te pones una meta, y bueno, no llegas a todas, pero seguramente le vas a pegar en el palo. Y además, lo que tiene bueno eso es que lo podés ir corrigiendo durante el año, ¿no? O sea, y todo con KPI, nada zaraza, ¿no? Todo con KPI, así que nada. La verdad que eso que lo aprendí mucho en las empresas y trabajando muchos años en e-commerce, creo que me sirvió mucho también para la vida personal. Creo que también te ayuda a entender si las pequeñas microdecisiones que uno tiene que ir tomando todos los días, semanas, meses, te está acercando o te está alejando de esos objetivos. Sí, a veces me pasa que como ahora hago tantas cosas, porque ahora tengo, mi día es muy ecléctico, es como muy raro, creo que a veces lo que tengo que hacer es repriorizar. Ahora me pasa que tengo que repriorizar o mismo mi familia me dice, Chema, estás trabajando más que antes, más horas que antes, porque te vas tan temprano y vuelves tan tarde. Entonces creo que ahora es más foco, ¿no? O sea, pero sí, tener los objetivos claros de lo que querés te acercan a los definitivamente, ¿no? De hecho, hay un montón de estadísticas de eso, ¿no? O sea, primero tenerlos es importante, o sea, saber hacia dónde vamos. Uh-huh. Segundo, escribirlos, te aumenta mucho la posibilidad de que los logres. Tercero, contárselos a alguien, porque mucha gente no... El compromiso. Sí, el compromiso, sí. Aparte de tu familia, che, ¿no dijiste que este año, no sé, vas a viajar todos los meses, que es uno de mis objetivos, y no estás viajando este mes? ¿Qué pasó? Bueno, esas cosas también. Y aparte, viste, la gente dice, no, yo no se lo cuento a nadie porque tengo miedo que me roben la idea. Hay muchas ideas que no te la va a robar nadie. La magia está en la ejecución, no tal vez en la idea. Exacto. Así que nada. Bueno, ahora sí voy al principio de tu carrera. Dale. Y creo que eso arranca antes de tu primer trabajo, que tiene que ver con lo que estudiaste en UADE. Sí. Estudiaste Relaciones Públicas. ¿Te acordás no solo por qué la elegiste la carrera, pero cuál era tu expectativa cuando comenzaste esa carrera? Sí, yo quería ser piloto. Empecemos por otro lado. Yo quería ser piloto. En Argentina no había pilotos mujeres en aerolíneas, ni ninguna línea aérea que había en ese momento. Entonces, cuando se lo planteé a mi mamá, me dice, mira, vas a estudiar algo que no vas a poder ejercer. O sea, hoy lo estudiaría, así les digo, chicos. Pero en ese momento éramos más de se puede o no se puede. Así que me fui a hacer un test vocacional en San Isidro. Era de la municipalidad con mi mejor amiga del cole. Y me dice, che, hay un test ahí gratis, vamos. Y ibas un par de sesiones. Y ahí me dijeron que había una carrera que tenía mucho que ver conmigo. Yo soy disléxica, entonces había muchas cosas que me costaban.
Pero nunca me costó comunicarme, me gustan los idiomas. Entonces me dijeron, hay una carrera nueva. Y bueno, me puse a averiguar, investigué que estaba en la UADE y ahí terminé. Ok. Y cuando terminaste la carrera, ¿ahí dijiste, realmente encontré una nueva pasión? ¿O ese camino lo fuiste encontrando a medida que fuiste teniendo diferentes experiencias No, laborales? la carrera me apasionó del día uno. De hecho, del día uno trabajé de mi carrera. El primer año frilo, después ya en segundo año empecé a trabajar en la UADE. Primero haciendo algo para alumnos extranjeros y después yo quería trabajar en públicas, así que terminé trabajando en el sector de prensa y comunicación y no, a mí me encanta, me encantó siempre mi carrera. También me pasó que cuando me recibí me di cuenta que necesitaba como un poco más cosas duras, ¿no? O sea, necesitaba más números, me necesitaba más negocio. Entonces ahí fue que me fui a hacer el posgrado a Alemania porque yo sentía que necesitaba más una pata de administración y de marketing, que es lo que hice. Pero 5 años después me fui de nuevo a hacer algo de comunicación. O sea, como que siempre... Yo considero que la carrera primero no es una línea recta. Creo que uno puede ir cambiando un montón, pero también creo que uno tiene que ir compensando lo que cree que no tiene con capacitación, ¿no? Hoy en día puedes hacerlo solo, pero en ese momento era, che, me falta tal cosa, hago un posgrado, un curso, hago una especialización, lo que sea, ¿no? Leo. Ok. Y antes de llegar a tus primeras experiencias, que por lo menos las que llegaron a LinkedIn, en esos internships en Wiesbaden, en Alemania, ¿tuviste algún primer trabajito, algo en la escuela, algo que hiciste? A los 14 años, mi primer laburo fue cuidar a unos niños, que está buena la anécdota, porque estábamos de vacaciones con mis papás y eran unos amigos de mis viejos. Hoy es la novia de mi papá. Así que la vida, chicos, nunca sabes quién va a ser tu primer jefe. Pero ella quedó viuda muchos años después. De hecho, lo escribí en mi libro. Y mi papá también. Y bueno, hace un par de años se reencontraron y bueno, ahora están juntos. Así que Marisa, te mandamos un beso si ves esto. Perfecto. Bueno, ese primer trabajito que llegó. Y esos primeros 2 internships fueron en Alemania. Luego mencionaste, cuando también trabajaste en Siemens. Claramente hay un vínculo a lo largo de tu vida con Alemania. ¿Qué crees que como argentinos o latinos podemos aprender de los alemanes y qué pueden ellos aprender de nosotros? Bueno, los alemanes son hiper organizados, muy especialistas. O sea, yo después tuve la suerte, bueno, de nuevo trabajar en Novartis, que digamos, es parecido, no es alemán, pero parecido. Trabajé en Siemens. Son muy especialistas. Vos vas a Alemania y por lo menos en esa época yo iba en Siemens y el tipo es el que hace este vaso transparente con puntitos y es el mejor del mundo en eso. El mejor, ¿no? O sea, son muy profundos en cómo hacen su trabajo. Nosotros somos mucho más somos al revés, exacto. Somos más dinámicos, más espontáneos. Todo lo contrario. Por eso a mí me gustan mucho esos equipos donde está el especialista, ¿no? Que viene con mucho know-how. Y después nosotros, que somos los que resolvemos el día a día, que trabajamos en retail, en e-commerce, que estamos todo el día tiqui, ¿no? Entonces creo que es eso. A mí me gusta mucho trabajar, me gustó siempre trabajar mucho con europeos. Me ha tocado trabajar con gente de todos los países, pero en general me llevo muy, muy bien con la forma de trabajar que tienen en Europa. Ahora están un poquito en discusión si está un poco obsoleta o no, porque ¿no? Están como un poco lentos. Pero bueno, creo que es eso. Nosotros somos más rápidos, más dinámicos, más espontáneos, más creativos. Y vos encontrás el valor entonces en ese balance, en tener un poquito de ambas cosas. A mí me encanta tener en mis equipos gente así más profunda, porque yo soy más de la gestión del día a día, de resolver rápido, ¿no? Tal cual. Y digo, tu carrera toma un cambio muy fuerte hacia todo lo que es digital. En 2004, cuando te sumás a Meli. Después vamos a hablar de las opiniones de tu papá sobre ese cambio en ese momento. Pero también a lo largo de esos distintos roles también tuviste un rol muy importante en lo que es la CASE. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque viste la evolución de la industria digital en Argentina o en Latinoamérica. Sí, muy de cerca. Muy de cerca. ¿Cómo ves hoy a la industria en general versus cómo la veías cuando te sumaste en el 2004? Lo bueno y lo malo. Sí. A ver, en el 2004 estábamos en Pampa y la Vía, digamos, ¿no? Era una industria... Que encima ya no existe Pampa y la Vía técnicamente. Sí. Claro, estábamos en un momento donde casi no había usuarios. O sea, había, pero había pocos. No había medios digitales, no estaban las redes sociales, Google no existía, digamos. O sea, era un momento donde básicamente uno traccionaba tráfico a las plataformas a través de programas de afiliados
o banners estáticos, casi te diría, ¿no? O sea, era un momento del e-commerce muy distinto. La logística estaba muy subdesarrollada, los medios de pago de nuevo se pagaba contra entrega, o sea, era otro momento, ¿no? Lo que me escuchan van a decir, sí, la prehistoria del e-commerce. Entonces, los grandes jugadores eran algunos retail, algunos que tampoco tenían el 100% del mix online, tenían electro y algunas categorías. Lo que más se vendía era turismo, electro y para de contar. Y la realidad es que se trabajaba mucho esto, ¿no? Pongo un banner, traigo tráfico, etcétera. Y lo que mirábamos mucho era el tráfico, no mirábamos tanto la conversión en ese momento, que después aprendimos que es lo único que hay que mirar, pero era lo que mirábamos en ese momento. Y vos me mencionabas la CASE, a mí me tocó ser vicepresidente primero de CASE y después presidente. Lo primero que hicimos cuando fui vicepresidente fue empezar a tener data, porque no teníamos data de la industria tampoco. No sabíamos cuánto crecía el comercio electrónico. Decíamos, te juntabas con 3 o 4 y dices, yo crezco al 100, no, yo crezco al 500, y encima eran números desorbitantes, no era un crecimiento normal, ¿no? Entonces metías bien una dinámica y explotabas. Entonces, lo primero que hicimos fue tener datos, el primer estudio anual de e-commerce en Argentina, y 1 o 2 años después hicimos el primer Cyber Monday, que yo lo cuento siempre porque, bueno, tu audiencia debe ser gente que hace e-commerce. Fuimos el primer país en la región, nos robamos la idea de Estados Unidos, lo digo así, nos choreamos la idea porque en realidad lo que dijimos es tenemos que hacer un evento de conveniencia como tiene Estados Unidos. Nosotros veíamos que existía el Black Friday y todo eso, Thanksgiving, y nosotros decíamos, pero no, acá no comemos pavo, no tenemos Día de Acción de Gracia, ¿cómo hacemos? Y bueno, y definimos esa primera fecha mirando varias variables. Primero, que sea a principio de mes para que la gente tenga plata. Acá en la Argentina, si no, se va desarrollando el mes y la gente ya no tiene plata. Segundo, lejos de la Navidad, porque no queríamos que canibalice. Después del Día de la Madre, que es en octubre, para que no canibalice. Entonces, como que así se eligió la fecha. Y éramos 13 empresas las que participamos del primero. Así que nada, fue todo un desafío, ¿no? O sea... Y no sé si, digamos, algunos por ahí no conocen mi anécdota, pero yo estaba en Falabella en ese momento, en falabella.com, era la gerente de e-commerce, y el viernes antes del evento me llaman para decirme que hicieron una prueba de estrés y que mi sitio se iba a caer, porque en ese momento se caían los sitios mucho. Así que nada, tuve que participar como presidente, pero no como miembro. O sea, Falabella no participó, sí participó el resto de las empresas. Ok. Y me quedé con que fuimos de los primeros acá en Argentina con este primer evento. Y digo, hoy si miro el resto de los países de la región y Argentina inclusive hay miles de eventos. ¿Crees que eso está diluyendo tal vez un poquito el impacto de los eventos? 100%. Creo que los países no tienen que tener más de 2 eventos por año. Okay. O sea, más allá de la Navidad y eso que ya lo tienen, porque del calendario de eventos existe. Sí, back to school, tipo los... Sí, digamos, exacto. Esos eventos ya existen. Pero de hecho ahora vengo de Perú, estuve en Perú y la verdad que se fueron. O sea, se fueron de mambo. Tienen todos los meses un evento. Claro. Si vos tenés todos los meses, lo que haces es forzás a que la demanda compre solamente cuando tenés eventos. Eso te pega en la rentabilidad y hace que tu canal sea poco rentable. Entonces, no lo hagan. Sí, y que las estrategias también comerciales de las marcas se vuelvan por descuentos. Yo siempre pienso en ninguna casa en particular, pero las casas que venden colchones, siento que viven continuamente como parte de su estrategia. Digo que la puede ser, es válida, pero a veces cuando hay tanto evento, tanta razón, tanta presión también a nivel mercado de hacerlo, y te termina generando un conflicto porque no todas las marcas están diseñadas para funcionar de esa forma. No, y aparte, nosotros hoy ya la participación del e-commerce en general, si venís haciéndolo hace varios años, es alta. Entonces, vos no te puedes permitir que el margen sea mucho más bajo que tu retail físico, porque si no, desestimás el canal. Claro. O sea, si vos participás el 1% y haces un descuento enorme y esa semana vas a tener un descuento y vas a vender por debajo de, no sé, o sea, vas a perder plata, ok. Digamos, si lo haces para traer clientes nuevos al canal. Pero si vos lo haces todos los meses y todos los meses tu rentabilidad va a ser por debajo y tu venta participa del 20, el 30, el 40%, tenés un problemón. Claro. Bueno, vinculado a esto, hace unos meses en una entrevista mencionaste que el desafío de la Argentina hoy en día es hacer negocios sin inflación.
¿crees que ese es un problema meramente financiero o es un problema cultural también? 100% cultural. Ok. O sea, creo que es un problema. No sabemos hacer negocios sin inflación, no sabemos competir contra el mundo. O sea, no sabemos. No sabemos. De hecho, lo puedes ver. Habla con cualquiera de tus clientes, con cualquier retail acá. Y estamos reaprendiendo, más allá de que también hay un tema de consumo. Pero digo, nos cuesta mucho trabajar diferenciales que no sea el precio, ¿no? Claro. O sea, la logística, la experiencia de compra, tener un funnel de conversión como la gente, ¿no? Tener, digamos, foco en el cliente. Yo siento que los últimos años le vendíamos lo que teníamos al precio que queríamos. Claro. Porque fue así, o sea, ¿no? Todos nosotros hemos comprado cosas que vos decías, "Ay, lo compré porque justo se terminaban las 12 cuotas, lo compré porque era el último que quedaba". Bueno, ahora no, ahora tenemos que competir y no solo competimos entre nosotros, sino competimos contra el mundo y eso te para desde otro lugar, ¿no? Sí, porque además en lo que decís de la estrategia de precio, no es toda la experiencia o no es el único factor. Digo, entiendo que por una cuestión de región y coyuntura uno puede terminar como consumidor mirando en ciertos lugares un poco más o poco menos el precio. Yo me crié en Estados Unidos, vivo en Estados Unidos. Yo compro en Amazon, no compro por el precio ni lo comparo. Sé exactamente cuándo me puede llegar, porque la devolución es fácil. 100% la experiencia. Cuento siempre el caso de mi hermano, tenía una fiesta de 16, allá acá es 15, y se tenía que comprar un traje, crecen a metro por día, y en vez de ir al shopping, en comprobarse el traje, hacer todo, mi mamá compró 4 trajes, llegaron a casa, se los probó, dijo me gusta esto, devolvió el resto y en un rango de 3-4 días resolvió el problema. Eso es una experiencia de compra y eso es competir por facilidades y experiencia, ¿no? Una de las cosas que siempre les digo a los que hacen e-commerce acá es, nosotros ahora que competimos contra también China, porque digo, no solo competimos contra Amazon, estamos compitiendo contra Temu, contra el sitio que sea. Si nosotros queremos competir por precio, ya listo, ¿no? Hundido. Eso sabemos que no va a pasar. Si queremos competir por mix, difícil, porque digo, Temu tiene miles de... El otro día compré y la verdad me llegó perfecto, digamos. Pero ¿contra qué sí podemos competir? Tiempo, no va a llegarte en AMPM, ¿no? Eso no va a pasar. 50% de las compras acá en Buenos Aires hoy por e-commerce son AMPM. Compra a la mañana y recibe a la tarde. No va a pasar con China hasta que tengan un Zen Warehouse acá. Claro. Bueno, ganamos unos meses o años. Financiación también es muy difícil, porque son pasarelas de pago afuera, no van a tener un convenio con el Banco Galicia acá o lo que sea, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante que entendamos cuáles son los drivers que realmente son importantes. O, no sé, quiero ir a probarlo, no sé, todo lo que tenga que ver con omnicanalidad y con realmente la experiencia de compra que esté integrada, lo puedo devolver en la tienda, no sé, puedo cambiar por otra cosa. Todo en eso es donde hoy te diferencias. Entonces, hay que poner mucho foco en eso. Lo que pasa es que venimos haciendo precio. Claro. Venimos acostumbrados a hacer 2x1, a hacer precio. Entonces, por eso digo, tenemos que reaprender. Es un tema cultural. Es como reaprendemos a hacer negocios. Y creo que los que van a hacer la mayor diferencia es que los vean como un happy problem. Porque antes no había que tener que tomar esos riesgos o esas inversiones, porque como bien decís, era por precio, entonces ¿para qué me voy a calentar en cierto punto en resolverlo de otra forma? Si con esto viene funcionando en mayor o menor medida. Es más fácil hacer precio. Es más fácil hacer precio. Ok. Es más fácil. O sea, ahora tenemos que trabajar los procesos, o sea, vos para dar una buena experiencia de compra son muchos puntos de contacto, ¿no? O sea, tenés que asegurarte de tener una buena experiencia en la tienda, tenés que asegurarte de tener un buen e-commerce, tenés que asegurarte de tener un funnel de conversión bueno, una postventa, ¿no? O sea, el camino del consumidor es un camino muy largo, entonces vos en todos los puntos de contacto te tenés que tener una buena experiencia. Bueno, si hago precio y no me importa si te entrego... Mira, los primeros cyber, yo me acuerdo, entregábamos en 3 semanas. Claro. Uy, sería imposible. Sí. De hecho, el primero casi en Navidad entregamos. Claro. O sea, fue terrible. O hubo otros que se nos cayeron los sitios. Otros cyber, no sé, me acuerdo, se cayeron todos los gateways de pago durante 2 horas. O sea, hoy no lo podríamos pensar, pero nos morimos si no pasa eso, ¿sí? Entonces, no, creo que fuimos aprendiendo, pero hoy estamos reaprendiendo a hacer negocios. Y ni hablar porque creo que a muchos de la industria nos encantaría que ese Customer Journey fuese una línea. Entra en Google, busca algo, entra al sitio, le gusta, lo suma al carrito, lo compra y se va. Y a veces también la expectativa, consciente o inconsciente la podemos discutir, es que ese journey así. Y hoy el journey es cada vez
Es un más zigzag. cambiante, más canales, más factores que influyen de los que habían tal vez cuando estábamos hablando No. ahí de ese principio. Y te agrego una complejidad. Hoy el Customer Journey muchas veces empieza en algo que nosotros ni siquiera tenemos que ver, que es lo que cuenta un influencer en una red social, la experiencia que cuenta. Entonces, eso es algo que no tenemos bajo control. Tenemos bajo control la experiencia. Podemos entregar en tiempo y forma, puede ser un buen producto, puede venir bien embalado, lo que vos quieras. Pero bajo ningún concepto tenemos bajo control lo que hablan de nosotros Totalmente. allá afuera, ¿no? Totalmente. Hace unas semanas me pasó algo muy loco justo con eso. Tuve que comprar, no sé, un suplemento de gimnasio, creatina, una cosa así. Y entré a Amazon y terminé eligiendo una y no me acuerdo por qué lo terminé eligiendo. Soy muy de leer los reviews y demás. Se nota que vivís en Estados Unidos, acá nadie los lee. Pero me llamó una marca, un producto en particular, lo terminé comprando, bueno, lo usé y voy a escuchar a uno de los podcasts que escucho con mucha frecuencia, se llama Modern Wisdom, y en un momento, en uno de los breaks que meten la pauta, habló de esta marca. Yo, claro, yo lo había escuchado, pero no me había percatado que me había quedado ese recall. Y me pareció muy loco porque digo, nosotros no somos usuarios promedios digitales. O sea, nosotros entramos a cualquier cosa y te debe pasar a veces que entras a un sitio a comprar algo y decís, la experiencia de carrito está media floja. Obvio. Es más fuerte que uno. ¿Por qué me pones solo un método de envío? ¿Por qué? Totalmente. Pero digo, si a nosotros también nos influye eso, ese cambio y las redes y los influencers. Pero eso es en todos los aspectos de la vida. Imagínate a alguien que entre a trabajar a tu empresa, imagínate a alguien, o sea, todos los puntos de contacto con las marcas son puntos de contacto que pueden ser posibles comunicadores o multiplicadores de tu marca o detractores que te hacen pelota, ¿no? O sea, tenemos mil historias, ¿no? Que alguien tiene una mala experiencia en un supermercado o con ese producto, llega a tu casa, no te gusta, el gusto es feo y lo contás, ¿no? Entonces creo que hoy es mucho más importante ese Customer Journey, tenerlo muy claro y poner foco no tanto en la inversión, sino mucho más en la inversión en que el Customer Journey sea el mejor y el producto sea el mejor. Claro. Hoy una gran parte de tu foco tiene que ver con el trabajo que haces con los más de 10 boards en los cuales sos parte. ¿Estás escuchando esta conversación en esas mesas? Sí. Sí, cada vez más, sobre todo la de la rentabilidad. Ok. O sea, hoy el issue es, como el e-commerce participa mucho, ¿qué hacemos para que sea rentable? Y volvemos a los eventos de conveniencia, al precio y todo eso. Porque, de nuevo, hace 10 años o 20 años, primero era que funcione. Después es que crezca. Hoy es que sea rentable. Okay. O sea, hoy el impacto que tiene el e-commerce sobre el resto del negocio tiene que ser rentable. Y después que esté integrado. O sea, digamos, yo creo que hoy es cada vez más importante ese consumidor en donde lo encontramos, ¿no? O sea, está medido, lo medí en muchas empresas, que el cliente omnicanal es el cliente que más plata te deja. Claro. Te compra más veces por año y un ticket mucho más alto que el que te compró una vez en la tienda física o el que te compró en el Cyber Monday en el e-commerce. Entonces, la discusión hoy es cómo hacemos cada vez más para que ese consumidor nos compre por distintos canales. Y después otra cosa que estoy escuchando mucho es cómo hacemos para generar mayor valor a los clientes actuales y no tanto salir a buscar clientes, porque está muy caro el costo, el valor del cliente, ¿no? El costo de adquisición creció mucho. Tenemos muchos lugares para invertir. Antes era pocos, pero ahora tenemos que hacer redes, SEO, SEM, de todo, ¿no? Y después otra cosa que estoy escuchando bastante es cómo intervenimos el funnel de conversión para hacerlo más eficiente, ¿no? Siento que, o sea, lo escucho en algunas empresas, en otras no lo escucho todavía. Y creo que ahí está el tema, ¿no? O sea, tenemos gente que entra a nuestras páginas, pero ¿cómo hacemos para asegurarnos que no se nos caiga porque tenemos el costo de envío caro o se nos vaya porque no tenemos financiación o porque no tenemos el mix de producto, ¿no? Sí, 100%. Bueno, uno de los grandes cambios, por lo menos yo en los últimos 10, 11 años que estoy en la industria, mi carrera con Punto Rojo empezó muy enfocada en lo que era SEO y mis primeras conversaciones. Me acuerdo, trabajamos juntos. Hola chicos de Punto Rojo, buenísimo, genial. ¿Por qué me cambiaron la C por una S? O sea, había mucho desconocimiento también y iban surgiendo, ahora se puede vender por Facebook, se puede hacer pauta en Meta, ahora se llama Meta, no es más.
Y ahora es como que, después llegamos al punto de inteligencia artificial, pero es como que todos saben más o menos lo que tienen que hacer. Y la pregunta pasa un poco por cuál es la mejor forma para hacerlo según mis objetivos, mi presupuesto, mi cliente sobre todo. Y ahí es donde entra esa cuestión de la eficiencia. Un poco las conversaciones que yo escucho con frecuencia es, si tengo este dinero o el famoso excedente de presupuesto a fin de año, lo que sea, ¿dónde lo pongo para que tenga el mayor impacto? Y ahí soy hoy un poco donde se están teniendo esas dudas y por supuesto quien puedan ayudar con eso es quien más beneficio pueden llegar a tener. Sí. Pero ¿por qué hacemos todas ese error, ¿no? De fumarnos la plata a fin de año para no gastar, la quiero gastar ahora y después invertís todo mal, lo haces todo rápido. Yo estoy en otro lado del mostrador, tengo mis teorías, pero no lo sé. Y vos la tenés que gastar, o sea que después si te agarran en enero y te dicen, ¿por qué está tan caro el costo del clic o lo que sea, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y continuando con eso sobre las conversaciones que venís escuchando, tal vez las que no en estos distintos boards, ¿qué rol está teniendo la inteligencia artificial en esto que hablas de la eficiencia, en esto que estás hablando del valor agregado de la personalización para los clientes? Bueno, en algunas empresas obvio se habla mucho, pero tengo un par de datos estadísticos que hace poco compartieron una presentación que es que más del 50% de las personas hoy utilizan en forma diaria la inteligencia artificial, los que trabajan en empresas, pero solo un 5% de las empresas invierte en capacitar a sus recursos. Entonces tenemos un problemón porque están metiendo toda tu data en ChatGPT y porque la van a meter, porque lo usan en su vida. Entonces el problema que tenemos hoy es que, como siempre, las empresas van mucho más lento que los individuos. Así que nada, creo que ahí tenemos un desafío muy grande. Pero no solo porque el miedo, no soy nada miedosa con la información. Yo creo que tiene que ver con que no estamos usando el potencial que puede tener. Claro. Porque digo, lo usamos para una parte muy básica, pero no lo usamos para tomar decisiones, no lo usamos para un montón de cosas. Entonces, un consejo que siempre le doy, sobre todo si nos escucha alguna pyme, porque las pymes dicen, yo no tengo plata, no puedo. Agarra un pasante, un pibito que estudie ingeniería, alguno que esté buscando trabajo y decirle, toma el celu, defenestrame todos mis procesos, hacémelos pelota, como decimos acá en Argentina, y tráeme ideas y te lo van a traer. O sea, yo lo que veo con los jóvenes es una utilización o unos niveles increíbles, ¿no? Sí. Entonces, a nivel corporación es más una limitación humana que de tecnología, es que por sí, así. No, es gratis, o sea, o sea no podemos decir, no, nosotros en una época era, tener un buen e-commerce salía fortunas, ¿no? Hoy no, la inteligencia artificial no es un tema de costo, obviamente si quieres usar herramientas un poco más avanzadas seguramente, pero creo que no es un tema, es un tema de mindset, es un tema de querer usarlo, es un tema de no tenerle miedo. O sea, la gente le tiene mucho miedo a perder el laburo. Lo vas a perder igual, te aviso, lo vas a perder igual si le tenés miedo, o sea, peor todavía. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es realmente aprender a usarlo y usarlo bien y asegurar que no estemos poniendo en riesgo ninguna, sobre todo información sensible de la compañía. Sí. Siempre es una opción ser la avestruz que pone la cabeza bajo la tierra. Pero lo hemos hecho toda la vida. Yo empecé trabajando usando máquina de escribir. Después cuando empezó Internet, yo no trabajé con los primeros años de mi carrera, no trabajé con Internet. Mail empecé a usar en el 97. ¿Sí? Digo, y todos le tenían miedo de alguna forma. Claro. Y los cambios fueron cambiando los trabajos. Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: o elegís evolucionar o te evolucionan como los dinosaurios. Y prefiero elegir evolucionar por mi cuenta. Me parece muy bien. Siguiendo con esto de qué están haciendo, entendiendo o no de parte de las corporaciones, gran parte de tu audiencia, el material y el mensaje que llevas tiene que ver con la gente joven, que vos denominás entre 18, lo que legalmente figura en TikTok, pero sabemos que puede ser un poquito más chico, hasta los 30, 40 años. ¿Qué crees que hoy por hoy las grandes empresas no están entendiendo para atraer este talento y que este talento no está entendiendo que también tiene que adaptarse a lo que es el mercado, lo que es la realidad, llamémosle? Bueno, en este momento hay 4 generaciones trabajando juntos, con intereses muy diferentes, formas de comunicarse muy diferentes. Sobre todo, de nuevo, ¿no? Los más jóvenes buscan cambiar muy rápido, buscan evolucionar muy rápido. O sea, a los 2 meses no le diste algún proyecto, no se quieren ir. Se priorizan muchísimo ellos, que está muy bien eso, ¿no?
pero sobre cualquier cosa. O sea, si el jefe un día los miró mal, si el jefe un día les dijo algo que no les gusta, renuncian, no les importa. Entonces, creo que lo que tenemos que aprender las empresas es a escucharlos. Porque digo, ¿qué hacemos? Son los que se vienen, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a encontrar la forma de amalgamar las generaciones. Esto pasó siempre. O sea, si mi abuelo decía que mi papá era un vago, mi papá decía que yo era una vaga, y no, es así, es para abajo, es como... Pero bueno, fueron cambiando las cosas. Lo más importante es como escucharse. Creo que la escucha activa de los líderes hoy es muy importante. Y creo que algo que es muy importante es las empresas históricamente hacían los planes de carrera famosos. Bueno, tenés que estar 3 años acá, 5 acá. Eso no existe más. Vos tenés que adaptar lo que la persona quiere. Y por ahí no quiere lo mismo que vos. Por ahí no le interesa crecer. Por ejemplo, el 50% de los jóvenes no quiere ser líder. Entonces no quieren el plan de carrera. No quieren el reloj de oro. Sí. No van a quedarse 30 años. Lo que quieren es que vos les des cada 6 meses un proyecto nuevo y divertido, o que lo dejes trabajar desde Hawái, no tengo ni idea, que lo dejes hacer otras cosas. Entonces, esas otras cosas hay que entenderlas, escucharlas, y también van a ir cambiando en su vida. No es que la nueva generación va a quedar así. Correcto. En algún momento van a querer ser papás, más tarde seguramente, o no, o van a querer crecer algunos, el 50% que sí quiere crecer va a querer ser jefe. Así que nada, es un gran desafío en este momento. Además, lo que también está pasando es que todos quieren emprender. Sabemos que no todos pueden emprender después porque no todos tenemos las habilidades para emprender, o no se nos ocurre la idea o lo que sea. Entonces creo que lo más importante es eso, es entender qué les pasa a ellos. Dedicarles mucho tiempo de escucha, de charla, de qué querés ahora, ¿no? Siempre cuento esto. Mi hija trabaja en una empresa grande, una de mis hijas, y ella me dice, yo pido feedback todas las semanas. Le digo, pobre tu jefe, todas las semanas. Me dice, sí, todas las semanas, porque estoy acá para aprender. Y el día que no lo tenga, se va a ir, porque ella quiere eso. Su función ahí es aprender. Claro. Entonces, vos como jefe podés escuchar, le darán un feedback cortito toda la semana, pero algo le tienen que decir. ¿Y de ellos para con las grandes empresas? Tienen que tener más paciencia, tienen que entender que los tiempos no son los de cada uno, ¿no? O sea... No son los de TikTok. No son los de TikTok, no, exacto. Las redes sociales nos hicieron muy mal, ¿no? O sea, todo es rápido, todo es efímero. Pero a ver, de nuevo, vos vas a una reunión y no le puedes hacer una reunión de 4 horas a un chico que está acostumbrado a hacer tac, tac, tac. O tenés que ser dinámico. O sea, yo siempre digo, yo doy charlas y me escuchan durante 1 hora. No sé si me escucharían 4. Claro. ¿Sí? Pero 1 hora, si encuentro la manera de llegar a ellos y lo hago atractivo y lo hago dinámico, me pueden escuchar. Entonces creo que lo más importante es eso, cómo llegamos. Pero sí, ellos tienen que aprender a tener más paciencia, ¿no? El mundo no puede ir tan rápido como TikTok. Tal cual. Mencionaste hace un ratito a tu abuelo, mencionaste a tu papá, mencionaste ahora a tu hija. Yo creo que, y es más, en un principio cuando hablaste de tu planificación, pusiste en una misma mesa lo profesional, lo personal. Mi rol profesional siempre fue mi mamá. Tuvo más de también 20, 30 años en agencias de relaciones públicas, en WPP, muchísimos tiempos. Me crié escuchando si el contrato se firmó, si no se firmó, si hay un viaje. Perdí un cliente, perdí un cliente. Digo, intenté ir por mi camino y terminé es lo mismo. lo mismo. ¿Qué rol o qué influencia sentís que tuvieron tus padres? Mira, mi mamá era docente, o sea que creo que ahí y tenía los soft skills muy desarrollados. Te diría que mi parte de soft skills lo tengo definitivamente de ello. Y mi papá es licenciado en Administración de Empresas, de las primeras camadas en Argentina. Él se puso su empresa 1 año antes que yo nazca. Así que en mi casa siempre se habló de negocios. Nada que ver con lo que hago yo, pero siempre se habló de negocios, siempre se habló también, ¿no? Tengo un cliente nuevo, tengo un cliente no sé qué. Y papá siempre fue más emprendedor, aunque los primeros años de su carrera también fue corpo, digamos, ¿no? Pero en mi casa siempre se habló de los negocios. De hecho, el otro día me lo decía mi hija. Me dice, nosotros en casa tenemos la suerte de que podemos hablar de trabajo. Y que, o sea, ella necesita algo, me llama. Claro. Tal cosa o tengo tal problema, lo que sea. No pasa en todas las familias eso. Y creo que uno también es el ejemplo de lo que ve, ¿no? O sea, si vos tenés en tu casa gente que trabaja, gente que se esfuerza, gente que... Mi papá trabajó todavía muchas horas, es algo que para mí es normal, ¿no? Que él nos llevaba al colegio y después volvía a las 8 o 9 de la noche a casa y para mí era normal, no lo padecí, digamos. Creo que eso es algo que uno lo ve y después lo
lo imita de alguna forma o se va para el Sí. otro lado, ¿no? Tal cual. Bueno, creo que algo de muy valioso del mensaje que vos transmitís desde tus redes, de tus charlas, de tus entrevistas, de tu nuevo libro, que ahora en un ratito hablamos de eso, es, en este caso, vos tuviste esa suerte, tus hijas tienen esa suerte de tener literalmente, como te llamás la corporate mommy, literalmente es mami. Pero lo sos en cierto punto también para un montón de chicos que no tienen esa suerte de tener esa persona que pueda dar un consejo o algo. Pero siempre lo veo mucho en los deportistas, donde a veces ese rol o esa influencia a veces se van un poco de mambo, por decirlo coloquialmente. ¿Cómo hoy lo manejás con Camila y Agustina, tus hijas? Bueno, mis hijas pobres me sufren, imagínate. Hace poco pasó que Agustina quería renunciar a un trabajo y entonces lo habíamos hablado, nos fuimos de viaje y cuando volvimos, me estaba esperando en la puerta de casa, abre la puerta así, se pone a llorar y me dice, mamá, renuncié, pero y le digo, bueno, está bien, no pasa nada. Me dice, mis amigas me preguntan, ¿qué opina Pato? ¿No? Porque era como, como la gurú, ¿entendés? Sí. Obvio que las chicas también hay momentos que lo disfrutan, hay momentos que no, pero es como todo en la vida. Lo que sí creo que este lugar es un lugar que no existía en las redes. No había nadie hablando de esto, por lo menos acá en Argentina, por ahí en Estados Unidos hay, ¿no? Pero no hay nadie que habla de volver a creerle al mundo del trabajo. O sea, yo siento que los jóvenes, volviendo un poco también a tu pregunta, los jóvenes le perdieron el amor a las empresas. No es aspiracional trabajar en una empresa, no es aspiracional hacer carrera. Y la realidad es que necesitamos esos talentos. Claro. Las empresas los necesitamos, ¿no? O sea, obviamente por ahí ahora decimos, bueno, tomo a alguien más 50, tomo a alguien... Pero después en algún momento vamos a querer jubilarnos o dedicarnos a, no sé, a viajar por el mundo y necesitamos a los jóvenes. Entonces, creo que es muy importante que volvamos a hablar de esto y también del esfuerzo. Yo considero que cuando uno se esfuerza por algo y después lo logra, es mucho más gratificante que si te lo regalan, ¿no? Por supuesto. Entonces, el mundo del trabajo tiene que ver con eso, con esforzarte para hacer una presentación, con esforzarte con un cliente, con esforzarte para llegar a un puesto y es súper gratificante eso, ¿no? Sí. Eso que mencionás del esfuerzo, hay una frase que también me gusta mucho que es, hay mucha gente que se enamora con la vista en la cima, pero no tanto con la escalada para llegar ahí. ¿Qué le puedes recomendar a las personas? Y acá te lo amplío a todas las edades porque creo que aplica para todos. ¿Cómo enamorarse un poco más del proceso, no solamente del Primero es que del no van a objetivo? llegar todos. Hay un solo CEO en una compañía. O sea, lamento decirles, les voy a pinchar el globo, pero digo, no van a llegar todos, no llegamos todos. Lo segundo, que si vos vas disfrutando el camino, si es que no llegás, no es tan frustrante. Y además, ¿viste? Es como cuando pedís un aumento de sueldo. Es un minuto que te dura la alegría del aumento del sueldo. Un minuto te dura. Hasta que te entró la plata en el banco y después ya al otro día te olvidaste. Entonces esto es lo mismo. Cuando llegué a ser gerente general, cuando fui, obvio que estaba recontenta y feliz y disfruté, pero disfruté mucho más el proceso de llegar hasta ahí, ¿no? Y también un consejo que les daría es, está bueno ponerse metas y todo, pero la meta no puede ser solo llegar a hacer eso, ¿sí? Porque primero, si ahora me está mirando alguien de 20 años, te faltan un montón, ¿no? Y pueden pasar cosas en el camino también. Claro. Entonces, disfruten el camino. El camino es lo más lindo, el día a día, el desafío, el armar equipos, el equivocarse, el volver a empezar, incluso que te despidan. O sea, hay un montón de cosas que te van haciendo ese camino, que te va enseñando. Lo importante es cómo lo tomamos, cómo aprendemos, ¿no? Tal cual. Una de las recomendaciones que solés hacer es desarrollar marca personal. Y 100%. Una de las dudas que siempre tuve con respecto a eso es si conviene aprovechar para construirla en ese proceso o esperar a tener ciertos hitos para desarrollarla a partir de ahí. No, la vas desarrollando. La marca personal una persona de 18 años tiene marca personal. O sea, todos tenemos. Marca personal es si vos le preguntas a un compañero tuyo de colegio quién sos, es lo que te dice. Claro. Eso es marca personal. Es el inteligente, el nerd, el buen alumno, el compañero. No sé, eso es marca personal. Entonces, y una cosa que les recomiendo es la marca personal. Obviamente que si tenemos hitos, creer el saber grande es un hito y sirve. Abrir una empresa, cerrar una empresa son hitos, obvio. Pero es mucho más importante cómo tratás a tus proveedores Ok. y a tus empleados. Porque eso es la marca personal real.
sea, si vos mañana salís a hablar en redes sociales y todo el mundo te defenestra porque eras malísimo, que echabas todo el día gente, porque eras muy mal líder, Sí. todo lo que vos quieras contar no es verdad, Claro. ¿entendés? A mí me pasó cuando empecé a hacer redes a través de mi hija. Un día vino una chica y me dice, Pato, lo escribió, y después yo me junté con ella a tomar un café. Me dice, una vez vos me agarraste en una cocina de Falabella, en ese momento que estaba en Argentina, y me dijiste, ella era una persona de limpieza, me dijiste, estás para más, tenés que esforzarte más, pero estás para más. Yo me junté con ella hace un par de meses y ella trabajaba en un comercio, en una parte administrativa, se animó, se pudo ir a vivir sola con sus hijos y todo. Entonces, eso es lo que crea la marca personal real. Porque eso es verdad, eso pasó sin yo buscar nada, solo era una conversación entre dos personas, digamos, ¿no? Después esa persona habla de vos, bien o mal, y eso va generando esa marca personal, ¿no? Pero me parece que la marca personal es algo que hacemos todo el tiempo. Con los proveedores también. Mira, yo tengo un proveedor que siempre me dice, Pato, vos eras de las pocas de la Corpo que atendía startups. De las pocas. Las Corpos son muy de trabajar con la agencia grande, con Sí. A nadie lo echaron por contratar a McKinsey. Exacto, a nadie. Pero si vos vas a buscar un startup que son dos loquitos que recién empiezan y que te muestran una tecnología nueva y que quieren probar, vos te tenés que inmolar. Claro. Pero esas personas del otro lado realmente te deben mucho porque pueden terminar siendo muy exitosos por haber usado Claro. esa tecnología en esa empresa. Entonces creo que eso es lo que va generando tu marca personal. Lo que vos sos y lo que vas haciendo con todos los públicos que vos quieras que interactúen con vos. Se siente bien tener ese impacto en las personas. Sí. Y aparte, es real. Sí. O sea, Cuando es real. genuino. Cuando- Si no tendría, no sé. Si no, no se siente. O sea, cuando la gente, viste, hay gente que a mí me causa gracia porque es déspota, malísimo, mal líder. Todo, y después cuando salen de repente son buenos. Y vos decís, pero ¿y qué cambió? O sea, vos sos la misma persona, tenés que ser igual siempre, ¿no? Sí, Si te ven o si no te ven. tal cual. ¿Por eso escribiste tu libro Pensar Diferente? No, escribí mi libro porque tuve una editora que me persiguió durante meses. Eri, te mandamos un beso. Que yo soy disléxica, entonces yo no pensé nunca que iba a escribir un libro. La verdad que no era una variable que estaba en mi Ok. cabeza. Y ella veía el impacto que estaba teniendo en redes y hoy en día se eligen mucho los autores por eso, no tanto, o sea, porque tengan algo para contar, más que nada. Un poco como es tu podcast, mostrar historias reales de gente real. Entonces me empezó a buscar, primero me escribió 1000 veces, nunca le daba bola, y por LinkedIn, después hicimos un call, le dije que no podía ir, después volvimos y al final me sentó y me dijo, mira, esto lo vamos a hacer, me dice. O sea, yo te voy a ayudar. Le digo, yo no sé ni por dónde empezar. No te preocupes, se empieza por el índice, me dijo. Así que me ayudó y nada, y fui fluyendo. Me pasó de todo, lloré mucho. Es increíble, uno sobre todo cuando cuenta historias suyas, es como que volvés a tu infancia, volvés a momentos duros. Así que lloré muchísimo, me reí mucho, me disfruté. Pero la verdad que estoy contenta con el libro y nos está yendo muy bien, así que feliz. Bueno, me alegro mucho y bueno, gracias por traernos. No, les traje una para copia, lo vamos ustedes. para mandarle a la audiencia seguramente. Pato, hoy, ¿cuál consideras que es uno de tus proyectos más estimulantes? Tengo varios. O sea, en esta semana estoy con el libro Con el y me libro. parece muy lindo. Los directorios también me gusta mucho empezar a como seguir pensando cuál es el rol y qué es el valor que yo aporto. Yo tengo una meta de un viaje por mes personal, que eso también lo estoy haciendo hace 2 años. Los próximos 3 meses están cubiertos. Vamos a ver el año que viene porque también requiere tiempo, ¿no? O sea, y ganas y energía. Sí. El año que viene creo que me voy a ocupar un poquito más de mí, de lo personal. Ok. Yo soy de una generación que somos muy del laburo y después la familia y después nosotros, ¿no? Los chicos son al revés. Yo creo que el año que viene voy a ser un poquito más Gen Z y Ok. ocuparme un poco más de mí. Ok. Me parece perfecto. Hay algo que me quedó picando, que no tiene nada que ver con esto, pero hablaste mucho de del valor en la marca personal del trabajo con las personas que están en tu equipo, mismo tus líderes, también los proveedores. Hablamos mucho de las conversaciones que están sucediendo en estos directorios. Lo llevo a un plano totalmente práctico y sinceramente aprovecho el espacio para pedirte, Dale. hasta diría un consejo.
A lo largo de los años hemos trabajado con muchos clientes en Punto Rojo, donde antes de llegar a nosotros se tomó una decisión de si lo que se quiere hacer se hace externo, con una agencia, con un proveedor, o si se hace in-house. ¿Qué preguntas les recomendás a un líder de marketing o a un equipo de marketing dentro de una empresa que se hagan para poder decir, ok, si esto conviene hacerlo externo o esto lo conviene hacer interno? Te voy a contestar con una frase: zapatero su zapato. Okay. Siento que cuando vos buscas un proveedor de algo tan específico como lo que hacen ustedes, tiene que ser con alguien externo. ¿Por qué? Porque vos todo el día estás trabajando eso, todo el día te especializas en eso, todo el día estás aprendiendo, aprendes de todos tus clientes, no aprendes de un cliente. Entonces, creo que es un error muchas veces de las empresas grandes querer tener todo adentro y después se desactualiza muy rápido, porque la prioridad no es SEO. Claro. La prioridad es vender. Vender. La prioridad es retail, la prioridad es el negocio, ¿no? Entonces, siento que... pero eso, de nuevo, es una opinión 100% mía. Sí. Lo que a mí más me funcionó siempre fue trabajar con agencias especializadas, tampoco generalistas que hacen de todo. No, te hago redes sociales Sí. y... No, porque digo, ¿no? Y sobre todo si sos grande y podés, ¿no? Una pyme va a agarrar una y de Claro. pedo va a tener todo con uno, ¿no? Pero creo que tener especialistas es muy bueno. Esto es como ir al médico. No vas solamente al clínico. Vas al dentista, vas al oculista y vas... Bueno, esto es lo mismo. Pero sobre todo creo que lo que más me funcionó, y esto es un challenge, es tener metas muy claras de por qué. ¿Qué estoy buscando? Venta, conversión, tráfico. Ser muy claro y muy transparente con la información. O sea, siento que hay muchas marcas que... no, esto no te dejo verlo, este acceso no te lo doy. Y la verdad que no funciona eso. Sí. O sea, las mejores agencias con las que yo trabajé tenían full acceso Claro. a mi data, hasta mi rentabilidad, todo, porque eso es lo que hace que sea un partner. Si no, es un proveedor. Vos lo que necesitas en tecnología, sobre todo, es partner. Y ojalá que le pagues por resultados, que eso también lo he hecho. O sea, realmente eso es lo mejor que te puede pasar. Tal cual. Porque entonces sabes que va a estar involucrado full y que va a estar entendiendo tus números y que va a estar haciendo realmente un análisis profundo de tu negocio. Incluso también les recomiendo que ojalá que puedan ir a su oficina, que puedan conocer su centro de distribución. O sea, vayan más allá de que vos sos un proveedor que me tenés que poner las keywords. Claro. No, eso no. Sí. Digamos, eso creo que... Y creo mucho también en los procesos de largo plazo o los partnerships de largo plazo, creo que sirven un montón. Totalmente. Uno de los indicadores personales que yo veo cuando un proyecto nuestro va a tener buenos resultados, buen puerto, buena dinámica, es cuando en una reunión de kickoff del otro lado también traen una presentación. Cuando existe esa claridad del otro lado y ese interés de... Chicos, buenísimo, pero si tenemos que dedicar más tiempo para que ustedes entiendan por qué hacemos lo que hacemos, sea, no sé, algunos casos de inclusión financiera, pero verdaderamente por qué queremos ayudar a este segmento, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, cómo venimos, porque a veces es como, estos son los objetivos y llegás y estamos en -10, es más complicado. Esa claridad y ese interés de sumarte es fundamental. Sí, incluso yo he ido, por ejemplo, a reuniones con las agencias a Google. Claro. O he viajado a San Francisco a conocer Meta. Digo, y ahí vamos el proveedor, nosotros y el medio. O sea, creo que eso, por ejemplo, ese tipo de viajes te acercan muchísimo a tu necesidad, al negocio y sobre todo a entender cuáles son tus problemáticas. Porque a veces las problemáticas no son técnicas, no es la plataforma de e-commerce. Es, ¿por qué no puedes cambiar la plataforma de e-commerce? Y porque hay un contrato de 5 años que lo voy a tener que tener. Entonces, juntos trabajemos para que esto funcione. Correcto. ¿No? Como hablábamos, la magia tal vez no está en las ideas, sino en la ejecución de las cosas. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Estoy de acuerdo. Para ir cerrando, tenés un montón de conversaciones con personas jóvenes. Has tenido una carrera no solamente exitosa, pero desde mi punto de vista privilegiada por lo que te tocó vivir en diferentes momentos de las industrias, en marcas y empresas muy importantes. Pero todo esto comenzó con una pequeña Pato que calculo que más o menos a los 18 años armó la mochila y al otro día fue a arrancar la carrera en UADE. ¿Qué consejo le darías a esa Pato? A ver, si fuera un Pato de ahora, primero que elija algo que le gusta, porque la carrera es algo que si lo querés hacer y le querés dedicar mucha pasión y querés crecer, le vas a dedicar muchas horas, entonces más vale que sea algo que te guste. Porque si no te gusta,
es como una cárcel, ¿viste? Como que te metes en una cárcel. Entonces, no estudien ingeniería solo porque mamá y papá se los diga o porque creen que van a ganar plata. Estudien algo que les gusta y van a ganar plata si les gusta. Lo segundo es que nunca dejen de estudiar. No, y más hoy en día. No es porque lo encontremos en ChatGPT que va a estar. ChatGPT tenemos que tener criterio, entender si lo que está diciendo es real o no, si sirve o no. Entonces creo que vamos a tener que estudiar y capacitarnos por ahí de formas diferentes a lo que he hecho yo, por ahí solos, autodidacta en YouTube, pero creo que seguir capacitándose es muy importante. Y después creo que una cosa que le recomiendo a todos es sean éticos. Si vos sos ético, sos buena persona, no importa en qué ámbito de tu vida, creo que eso es ser transparente y te sirve para abrirte puertas, ¿no? Es parte de esa marca personal que Sí, no se tiene ni siquiera que ver para exacto, que uno sienta para el que uno valor. lo siente que se ve a través de la pantalla, ¿no? Creo que si sos una persona ética, sos ética, punto. No hay nadie va a discutir que sos ética. Hay ciertas cosas que son más blanco y negro y otras que no tanto. Esas definitivamente una de ellas. Bueno, toda la audiencia acá en este podcast, que no es de marketing, pero hay un poquito de marketing, son tantos jóvenes profesionales, personas que ya están en plena carrera, inclusive también los líderes que están tratando de ver qué está sucediendo en la industria. ¿Con quién nos recomendarías seguir charlando para seguir aprendiendo? Caro Duby, Ok, ¿la conoces? no. Bueno, Caro conocela, Duby. te va a gustar. Bien. Ella tiene también una agencia chiquita. Bueno, tan chiquita ya, pero me parece una persona muy inteligente. Acabo de viajar con ella a China. Fuimos a hacer un viaje a... es muy buena, muy analítica, te va a gustar. A vos te va a challengear lindo. Ok, bien, me copa. Perdón, mencionaste China y estuviste de viaje. Sí. China para muchos es como... Bueno, es China, es como realmente del otro lado del mundo. ¿Qué te encontraste que te esperabas encontrar y qué te encontraste que no te esperabas encontrar? Me encontré un país que no me esperaba para nada. No me encontré lo que cuentan las películas americanas. Me encontré un país muy avanzado, cero consumista. O sea, muy consumista, cero comunista. Sí. O sea, por lo menos desde lo que Sí, vivía sí, en la calle, ¿no? Me encontré un e-commerce increíble. O sea, fuimos a visitar muchas empresas de tecnología. Así que fue un viaje espectacular. Desde JB hasta Alibaba, Trip.com. O sea, realmente visitamos empresas muy avanzadas con una apertura de la información. Nunca la vi. Okay. O sea, dashboards así enormes de 7 metros que los podías ver en el momento, el real eso. time, lo que vendían. Una de las cosas que más me sorprendió es el live shopping. O sea, la madurez del live shopping que no la vi en ningún país de Latinoamérica por ahora. Ya la vamos a ver, pero por ahora no. Y además me encontré con un país de gente de una clase media muy grande, que no me esperaba tampoco, ¿no? O sea, de nuevo. Esperaba más segmentado. Sí, mucho más segmentado, mucho menos consumo, mucho menos... muy seguro, un país muy seguro, muy limpio, no sé. Realmente me sorprendió, gratamente. Bueno, Pato, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Un gusto placer. tenerte. Gracias por la invitación. Gracias.